Entonces, buenas noches con todos y bienvenidos a su clase del 1 de julio del 2021, su clase de bioestadística. Continuando con lo que habíamos visto en la clase anterior, nosotros habíamos revisado lo que era el cálculo de la media y también habíamos revisado una demostración de la propiedad de la media, ¿no? En la cual se indica que la sumatoria de cada uno de los valores restados para la media tenía que ser igual que 0. Entonces, con eso se comprobaba que la media era la única medida de ubicación, ¿no? En donde la suma de las observaciones, de las desviaciones, siempre va a ser 0. Entonces, con ese mismo conjunto de datos de la clase anterior, ahora vamos a calcular la mediana. Entonces la mediana, en cambio, es el punto medio de los valores. Y es el punto medio después de que los ordeno, de menor a mayor, tal cual se ha estado haciendo hasta el momento, ¿no? Entonces, el resultado de la mediana va a ser igual, porque si los ordeno de mayor a menor, el valor medio o el punto medio será el mismo, ¿no? Entonces, hay dos formas de calcular la mediana. La primera forma es, en este momento solo voy a escribir las fórmulas, ya luego vamos a hacer el ejercicio. La forma A es para el cálculo de la mediana con datos impares. Con datos impares. Entonces, para los datos impares, muy importante, la media tenía una barra, una X barra. Esta de acá, la mediana, no es una barra. Esta de acá tiene como una especie de ceja curvada. Entonces, la mediana para datos impares se calcula X, que es el valor o la posición del dato, n más 1 dividido para 2. Y si tenemos datos pares, la fórmula cambia. X, n dividido para 2, más X, n medios, más 1. Ahora, mucho ojo y muy atento con esto. Estos son posiciones, señores. Cuidado, alguien cree que es un dato que aquí le va a salir directamente. No, estos son, voy a anotarle por aquí, posiciones. Esto es posiciones. Y tomen muy en cuenta esto. Entonces, por ejemplo, ordenadamente los datos que están escritos en la pizarra vamos a ordenarlos, ¿no?
Entonces voy a ordenarlos. Y ordenándolos empiezo con el 17. 18 y 18. Esto es lo que les enseñé yo a ustedes. Cuidado, se les ocurre borrar o decir, hay 2 18 repetidos, me voy a quedar con uno. No, tengo que ubicar los 2 18 porque fueron dos respuestas de dos personas diferentes que coincidieron o de dos observaciones diferentes que coinciden, nada más. No, Master, pero hay 318. Ya, pero es que todavía no hemos terminado de ordenar. Estoy explicando que no pueden obviar los números repetidos. Tienen que ponerlos obligatoriamente. Y lo tienen que hacer ordenadamente. Entonces, siguen ordenando 17, 18, 18. Por acá hay otro 18. 19, hay por acá. Otro 19. Hay otro 19. Hay dos 20. Un 21. Dos 22. Un 23. Un 24. Un 25 y un 30. 4, un 25 y un 30. Bien, listo. Ahí los he ordenado. Entonces, debo de contar, porque para aplicar, si lo hago de la forma A o empleo la forma B de cálculo para la mediana, yo requiero saber si el total de datos es un número par o es un número impar. Entonces, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 datos. Significa que este conjunto de datos representaba una muestra de n igual a 15. Y entonces 15, ¿qué es? ¿Un número par o es un número impar? ¿Qué me puedes decir? Impar. Ya, gracias, Roxana. Pero escuchemos, por ejemplo, a Liuba, Susan Liuba. ¿Qué número es el 15? ¿Par o impar? Es impar, Miss. Es impar. Entonces, ¿eso qué significa? Que me voy con la fórmula A. No me voy a ir con mi fórmula B. Vamos a borrar momentáneamente la fórmula B, porque necesitamos el espacio. Entonces, muy bien, ahora sí voy a reemplazar los datos. Para el cálculo de esta mediana, esta X, que es la variable, sigue creándose como X. Y reemplazo lo que está dentro de este paréntesis. Mi N es 15, más 1, 16. Y 16 dividido para 2, a 8. Es 8. A 8. Entonces, aquí viene la parte importante. Ahí. Entonces, esto en realidad va a ser igual a X 8. Pero esto es lo que les decía. Este 8 representa una posición. Que voy a contarla acá en mi conjunto de datos ordenados. Entonces la posición 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ¿eso qué significa? Que la mediana para este conjunto de datos es 20.
sí me expliqué cómo es el cálculo. Está clara esa parte. Esto es una posición. Cuidado, alguien va a creer que la respuesta es 8. Eso es malo. Sí puedo yo en un examen tomarles esa trampa. Así que sean cautelosos. Este X8 es una posición que tiene que usted regresar a los datos y contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La posición 8 octava es este 20. Por lo tanto, la mediana es 20. Por favor, señores, confirmen si está claro. Por mi Sí, parte, sí. Ah, claro. Ya. Ahora veamos qué pasa si yo le quito a esta serie esta serie le voy a quitar quitarle un número. Se transformaría en par. Correcto. Entonces, si yo le quito a esta serie un número, ya tengo que no son 15 datos. Ya ahora son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Por lo tanto, mi N es 14. Mi N es 14. Entonces, ya no voy a usar la fórmula impar, sino que voy a usar la fórmula par. Y para usar la fórmula par, decíamos que x n medios más x n medios más 1 y todo esto dividido para 2. Muy importante, seguimos hablando de posiciones. Y ojo, este 1 no es que usted va a sumarle a todo lo que está acá un 1, no. Todo esto es un solo término. Este es otro término. De manera que vamos reemplazando. Este X no es sombrero. En realidad es una X con una especie de cejita. Entonces, X, N es 14. 14 dividido para 2. Más X, 14 dividido para 2, más 1. Y todo esto dividido para 2. 14 dividido para 2 a 7. X7 más 14 dividido para 2 a 7 más 1, 8. Entonces esta X es 8. Y todo esto dividido para 2. Ojo, nuevamente, ojo. Son posiciones. Por lo tanto,
para resolver esta ecuación, tengo que regresar a mis datos y ubicar la posición 7 y la posición 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y la posición 8 es la que está al lado. Esta es X7 y X8. Entonces ahora los reemplazo. X es igual a 20 más 20 dividido para 2. Ahora sí opero algebraicamente. 20 más 20, 40. 40 dividido para 2 a 20. Y entonces mi respuesta es 20. Por favor, ¿está claro? Sí. ¿Está No, claro? máster, no lo entendí bien. Máster, ¿puedes repetir otra vez? A ver, dijimos que habíamos quitado un dato a la serie y que contamos cuánto es mi muestra, mi n, y ahora tenemos 14 números en la muestra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Por lo tanto, mi muestra es par. Y cuando la muestra es par, yo uso esta fórmula. Esta. Ya no uso la otra fórmula. Porque la otra fórmula era para datos impares. Esta de acá es par. Entonces lo que hago es reemplazar X, N, que es 14 dividido para 2, más, cuidado, suman este 1 con esto de acá. Cuidado, cuidado. Son posiciones. Eso es lo que estamos sumando. Entonces, X, 14 dividido para 2, más 14 dividido para 2, más 1. Matemáticamente, esto es un solo término que va a representar una posición en mi serie de datos. Entonces, lo resuelvo. X, que es la variable, eso no lo toco. 14 para 2 a 7. Acá, X, que es la variable, 14 para 2 a 7. Más una unidad, 8. Entonces, estos valores son posiciones en la serie. Por lo tanto, regreso a la serie para saber qué valores ocupan en la posición 7 y en la posición 8. Y los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es la posición 7 y esta es la posición 8. Ahora sí los reemplazo. X7 es 20, X8 es 20. 20 más 20, 40. Dividido para 2 a 20. Este 20 es mi mediana para el ejemplo de esta serie. Miss, yo tengo una pregunta. A ver, te escucho, Nicolás. En el ejercicio que usted nos puso como deber, para mí la parte última que dice 20 más 20, a mí sería 20 más 21. Sería en total 41 dividido para 2. ¿Puede terminar el resultado como 20,5? Preferible, no. Preferible, si pasa de 5 lo redondeas. Lo dejas en 22. Si tienen algo como esto, 20,5, por ejemplo. Pásenlo al siguiente número, a 21. Pero pónganle estas dos. Son unas igualdades que significan en realidad equivalencia.
Ingeniera, siempre en la mediana se va a quitar un número a la muestra. No, no se quita un número. Yo hice eso para poder explicar la aplicación de la otra fórmula. Usted se perdió la primera parte. Ya tendrá Oh, que ver ya. la grabación. Listo, listo. Hay dos formas de calcularla, para datos pares o para datos impares. Bien, entonces, la moda, que es la siguiente tendencia, en cambio es el valor que más veces se repite, la moda. De manera tal que si yo analizo estos mismos datos, ¿cuál es el valor que más se repite? Al criterio de ustedes. 18. 18. 18, porque hay 3 18, 2 19, 2 20, un 21, 2 22. Entonces el 18 es el que más se repite. Como el 18 es simplemente la moda, para este caso, es 18. Ahí no hay mucho que calcular. Ahí el único criterio que es la moda es el número que más se... Y esa moda se representa con una X sombrero. Yo desde estudiante lo llamaba así, porque esta variable se representa así, con un sombrerito. Esa es la moda. Bien, entonces ahora sí vamos a lo grande y a lo fuerte. El cálculo de la media para datos agrupados. Ese en realidad es lo fuerte. Esto de aquí es muy, muy elemental. Bien, voy a borrar la pizarra. Entonces, voy a partir de una tabla de frecuencias. Voy a partir de una tabla de frecuencias. Y yo voy a generarla. No voy a explicar desde el principio porque ya sabemos cómo se generan estas tablas de frecuencias. Ahí tienen sus rangos. Tienen su marca de clase, que es 25, 35, 45, 55, 65. Esta es la marca de clase. Y la frecuencia. 6, 7, 4, 8 y 5. Puede ser que yo les dé en el examen esta tabla ya calculada. Y entonces lo que le voy a solicitar es que usted ejecute la búsqueda de la media. De la media para datos agrupados. Aquí ya no podemos hacer lo que hicimos hace 2 clases atrás, que hacíamos la sumatoria y lo dividíamos para n, que era el número
de la muestra. Acá ahí están los datos agrupados. Por lo tanto, yo voy a emplear una fórmula para calcular la media. Media en datos agrupados. Entonces, X barra es igual a la sumatoria de XI por FI dividido para la sumatoria de FI. Y por supuesto, esta sumatoria empieza desde I igual a 1 hasta N. Entonces, si yo tengo teóricamente que sumar las frecuencias, ¿a qué debe darme el total? ¿Y qué es el total de la suma de frecuencias? Le pregunto a Gerson Murillo. Al sumar las frecuencias, ¿qué tiene que darme? Está perdido Gerson. Ha dejado botado ese internet. Josué Baque. Josué Baque, ¿a qué tiene que darme o a qué es igual la suma de las frecuencias? Salió a comprar. Salió a comprar. ¿Se da cuenta? Ha dejado abandonado. No responde el máster. ¿Puedo responder yo? Yo también. A ver, Yo. a ver, un momento. Ingrid, que responda primero. Ya, tiene que dar el valor de la muestra, o sea, de n. Correcto, muchas gracias. Entonces, si yo sumo esto, ¿cuánto me va a dar N? 30. 30. Bien. Entonces, por lo tanto, esta fórmula, en realidad, se sustituye este sumatorio de frecuencias por N. X media es igual a la sumatoria de XI por FI dividido para N. Esa es mi fórmula. Y la F que estamos viendo acá, como lleva una I pequeñita, significa que es todo el conjunto de frecuencias. F1, F2, F3, F4, F5. Esto es F. Y la X que está aquí es la marca de clase. Esta. Ese es mi XY, mi marca de clase. ¿Qué significa entonces? Que yo tengo que abrir una columna nueva. Una columna nueva. En donde yo multiplico cada XY por su FI, lo voy multiplicando y luego hago una sumatoria. Entonces, 26 por 5, ¿cuánto me da? Voy a poner aquí F o X por F. XI por FI. Eso voy a hacer en mi tercer columna. 150 mis. 150. 35 por 7. 245. 45 por 4. 120.
180. 180. 55 por 8, 440. 440. Y 65 por 5, 325. 325 mis. listo. Entonces ya tengo cada valor de la multiplicación de X por FI. Voy a usar la fórmula. X barra es igual a 150 más 245 más 180 más 440 y más 325. Y todo eso dividido para 30. ¿Cuánto da esa suma? ¿Cuánto da esa suma? $1,340. 40. 1340. Dividido para 30, 0 con 0 se va. ¿Cuánto da igual eso? 44,6. 45. 44,67. Acá es preferible no redondear. Es preferible no redondear. ¿Por qué no redondeo? Porque si yo tengo intervalos, ¿qué significa que hay entre el 40 y el 50? ¿Cuántos números hay ahí? 4. Mentira. 10. Mentira tampoco. 9, perdón, 9. Mentira. Entre 40 y 50 serían 9. ¿Cuántos números hay entre 40 y 50, entre 50 y 60, entre 60 y 70? ¿Cuántos hay? A ver, ayúdenle Juan Alvarado. Juanito Serían 9, Alvarado. pues, ingeniera, sí. Hay 10 porque se comienza desde el 10 hasta el 49. No, porque puede ser del 30 al 40 puede ser 30,5, 30,68, así, hay más valores. Está bien, doña Ingrid, está bien. Esto de ser el representante de curso le ha sentado muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuántos números hay? Infinito. Es infinito. Y como hay infinito, no tengo la necesidad de estar aproximando esto entero. Porque este 44,67 está en estos rangos. Entonces, yo ahora veo el rango y digo 44,67. ¿En qué intervalo está? Está en este. Aquí está. Ahí está mi media para datos agrupados. X media. ¿Está claro, señores? Sí me expliqué cómo calcular la media para Ingeniera. datos agrupados. Sí, máster. Sí, mis. Yo a ustedes les voy a enviar otra tarea en la cual les doy una serie y le voy a pedir que calcule todo. Calcule los rangos, calcule la marca, calcule la frecuencia, calcule frecuencias acumuladas, calcule los porcentajes, haga su gráfico torta, haga su gráfico histograma de frecuencia, haga su ojiva, haga todo. Encuéntreme la media. Ojo, yo puedo pedirle. Encuentre la media para los datos sin agrupar. Entonces, como le estoy dando en bruto los datos de la serie, ahí ustedes aplican la otra fórmula. Pero si yo les digo, calcúlenme la media para datos agrupados,
ahí ustedes tienen que hacer este procedimiento y aplicar esta fórmula. Entonces ahí veo yo los dos procedimientos diferentes de cálculo de media. ¿Está claro, señores? ¿Sí me he explicado? ¿Alguna pregunta? Miss, una pregunta. Con respecto a la moda, él antes dijo que era el que más se repetía. Bien. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo que se repite un número, se repiten dos números la misma cantidad de veces o tres números la misma cantidad de veces? Entonces pones ahí como respuesta X sombrero 1, pones así, mira. X sombrero 1 es tal. Vamos a ponerle 19. Y X sombrero 2 es 18. Esto significa que hay dos modas. Listo, maestro, gracias. Preguntas, otra pregunta. Otra pregunta, señores. La siguiente clase vamos a trabajar con la mediana para datos agrupados. La mediana para datos agrupados. Y luego ahí, me gustaría también entrar a cuartiles. Hasta ahí quiero avanzar con el primer parcial. Porque ya es bastante. Ya ustedes a estas alturas saben cómo calcular la marca. Y tienen que hacerla con la fórmula. No quiero yo aquí magias. No quiero aquí gente que parezca el mago Mandrake. Quiero que todos me coloquen el cálculo al detalle. Así es como deben de enviar sus tareas. Mucho ojo. Cuando uno copia el deber del amigo o la amiga, uno también se da cuenta. Y si yo veo que hay dos deberes con los mismos errores, la regla o la política de curso se aplica. Es una copia de, y por lo tanto se le baja a la mitad de la nota. Así que haga sus ejercicios de manera personal. No le esté prestando al amigo o a la amiga. Ni sus gráficos tampoco, porque cada quien tiene que pintarlos de un color diferente, cada quien tiene que hacer sus barras como a bien pueda. Entonces, es fácil cuando alguien le toma la foto a otra tarea. Así que de una vez les advierto por si acaso incurren en esos errores. Bien, si no hay más comentarios, por favor, les pediría que enciendan las pantallas para hacer la foto. Master, una pregunta. Entonces, con el deber que usted nos mandó, que dice, elabore la tabla de frecuencias absolutas relativas y acumuladas, calcule la media. Ahí aplico lo que nos enseñó hoy, ¿verdad? Claro. Listo. Ahora, ojo. Ya la media ya les he enseñado. Y si le estoy dando yo los datos en bruto, puedo calcular la media sin datos agrupados y con datos agrupados. ¿Sí me explico, Juan? Sí, ahí aplico lo que nos enseñó al principio, dependiendo si es par o impar. No, hijo, no. ¿No? Si te doy los datos sin agrupar, ¿cómo calculas la media? Agrupar se lo hace con par impar. Y cuando lo da agrupados, le hacemos con el último fórmula que nos enseñó ahorita. A ver, no, Nicolás. Mirando. A ver, Valeria, ¿cómo calculas la media de los datos sueltos? Con los datos sin agrupar, ¿cómo calculas la media, Valeria? Mando todo. Yo la había entendido de esa manera.
que se calculan así y cuando ya usted nos lo da agrupados, se aplica lo que ahorita nos enseñó. Ya, pero ¿cómo calculas? Eso es lo que quiero que me digas. ¿Cómo se calcula? De los Y datos no sumando todo y agrupados. dividiendo. Correcto, Todos, correcto. dividirlos Sumándolos todos y dividirlos para la N. para la muestra. Así es. Entonces, esa es la fórmula, la forma de calcular la media sin datos agrupados. Ahora les estoy enseñando a calcular la media, pero con datos agrupados, a partir de la tabla de frecuencias. Nadie me ha hecho esta pregunta, pero alguien me va a decir, pero las dos medias pueden variar numéricamente. La respuesta es sí, pero no pueden ir tan distantes. Por ejemplo, si yo tuviese los datos desagrupados de donde provino esta tabla y le hago el cálculo de la media sumando todos los datos y dividiéndolos para n, me debe de dar un valor cerca al 44. De ninguna manera me va a salir una media de 46, de 50. Eso ya estaría mal. O sea, solo varía por décimas. Puede variar por décimas. Pero tienen que ser valores cercanos, bien cercanos. Pero Miss, puede variar en la forma, digamos, si termina en 44,70 o 44,50. Ahí puede estar cercano, O ¿verdad? puede ser 44 cerrado o puede ser hasta 45. Oh, ya. Entonces hay dos formas de calcular la media. Bien, entonces hagamos la foto de la clase. Los que puedan prender, la conexión termina con 30 personas. Marta Alvarado, Juan Pinto, Josué Vázquez se ha ido a comprar, dejó abandonada la conexión. Sara Barreiro, Erika Bazán, Génesis Becerra, Lady Briones, Miguel Carbo, Evelyn Gutiérrez, Gerson Murillo, Roxana Herrera, Joana Jiménez, José Ostaiza, Lady Piloso, Susan Liuba, Luis Loor, María José Campoverde, Natalie Mesa, Moisés Miranda, Sharon Morales, Nicolás Rendón, Ariel Pincay, Ingrid Salazar, Nelson Suárez, Teresa Montenegro, Steven Tinillo, Valeria Suárez, Jefferson Vera, Cintia Vera y Alina Vera. Rosa Novoa recién está entrando en conexión. Ya hemos terminado la clase, ¿no? Miss, usted decía algo sobre el deber de que tenía que ir la fórmula completita, así completita. Yo sí me he saltado, la verdad me he saltado pasos porque yo lo hago en mi cuaderno borrador y luego lo paso y ya paso netamente. No. Tiene que poner todo completo. Póngale 0, Miss. No. Ya, bueno, porque yo ya envié los deberes, yo ya no voy a repetir. Hay otras tareas ahí. Hay más tareas, así que por favor, ya les insisto, tienen que poner todos los datos completos. Yo no quiero ver magias. Si ustedes ponen magias, yo voy a asumir que ustedes han copiado. Que alguien Un mago lo hizo. Pero no es así, me puede tomar que yo sí sé. No, doña Ingrid, todos tienen que ir paso a paso. Eso se los he dicho desde el inicio de la clase. Sí, también la suma y la resta también hay que ponerle en el cuaderno, porque Un mago lo hizo. Ponga todo, señor, todo. Esta suma que estamos haciendo acá, eso hay que poner en el cuaderno. Hay que hacer la sumatoria. Tiene que poner todo. Porque es muy sencillo. Esto también lo puedo calcular en un Excel. Pero yo lo hago con las manitos, yo a veces me voy olvidando. No vean con cuentos. Esto también se puede hacer en Excel. Aquí lo importante es que usted sepa de dónde salió y por qué se lo está haciendo.
Normalmente en las tesis les han de pedir, o siempre será bueno calcular la media de los valores. ¿Por qué? Porque es una forma de decir que es un valor que representa a todo el conjunto de valores. Lo mismo el tema de los porcentajes. Ustedes tienen que saber de dónde se saca cada porcentaje. Félix López también recién entra. Ya estamos saliendo, ¿no? Ya las personas que recién llegan, como por ejemplo Félix y la otra señorita también que recién llegó, ya ellos tendrán que ver el video o juntarse con alguien en la casa, ¿no? Para que les explique. Y hay otros que, como Josué, que se ha ido a la tienda a comprar y no regresa, ya también ya no sé cómo es que va a hacer la tarea ese joven. Bien, hasta aquí cerramos la conexión. Si no hay otra pregunta, no se olviden, por favor, de calcular todo a lujo de detalles. El día de hoy hemos enseñado moda, mediana, la media para datos agrupados. Hemos enseñado 3 temas nuevos. Bien, muchísimas gracias y buenas noches. Hasta aquí cerramos la grabación. Gracias. Gracias, ingeniera. Feliz fin de semana.